Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que ustedes estén viendo este video tutorial de AutoCAD. Continuamos con nuestro proceso de dibujo de plantas arquitectónicas. En este caso específicamente vamos a hacer un proceso de finalización, si lo queremos llamar así, de plantas. Nos están haciendo falta algunos aspectos para que queden completas, por ejemplo, unos aspectos básicos pues, o sencillos como para que nos queden mucho mejor conformadas y más estéticas. Pues inicialmente en una planta arquitectónica los espacios deben recibir un nombre, así tenga el mobiliario, igualmente deben tener el nombre del espacio del que se compone. Entonces vamos a aprender a manejar la herramienta textos para poner esos nombres, y vamos además a aprender cómo podemos hacer una ambientación básica en los baños para que se vea un poquito más presentable, mucho más interesante el plan. Entonces vamos a iniciar con la herramienta textos para que aprendamos a manejar la herramienta textos, que es muy útil para varios objetivos. En este caso nuestro objetivo será poner los nombres de los espacios en una planta y nos da la posibilidad como tal de trabajar con ella. Si nosotros venimos al menú Home, nos vamos a encontrar que en el grupo de anotaciones, recuerde que el menú Home recoge un grupo o grupos o subgrupos de cada una de las herramientas, que también las podemos encontrar luego más amplias y desplegadas en cada una de las cintas que continúan, pero Home recoge la mayor cantidad de herramientas necesarias para trabajar. Y en el grupo de anotaciones, pues además de estar cotas, flechas y tablas, también encontraremos textos simples y multitexto o multilínea de texto y textos de una sola línea. Sin embargo, por acá no tenemos posibilidad de darle mucha configuración a esos textos, ¿cierto? Bueno, tendríamos que entrar por acá y podríamos escoger qué tipo de texto, pero no tendríamos mayor posibilidad de dar ninguna configuración. Entonces yo inicialmente, si cojo este texto así, vengo acá y doy clic, hago un recuadro. Ojo que doy un clic para iniciar y abro el cuadrito y doy clic para terminar, y él ya me escribe ahí, yo ya puedo escribir en ese recuadro, pero el texto sale con un tamaño del cual yo no tengo control, Si le doy enter, el texto queda, si le doy por fuera, clic por fuera, el texto queda allí. Si le doy enter, pasa de renglón. Si le doy por fuera, el texto queda ahí. Vamos a mirar nuevamente. Voy por texto, voy por la herramienta texto, la selecciono, doy un clic, hago un recuadro. Con un clic me empieza a hacer el recuadro, y donde termine, ahí pues él determina. Realmente eso no va a determinar el tamaño del texto. No importa si yo hago el recuadro pequeño o grande, el texto ya tiene un tamaño definido. Simplemente él me pide que haga un cuadrito para empezar, entonces yo lo hago y empiezo a escribir, por ejemplo, MSM, no sé. Y si le doy enter va a pasar de renglón, pero si yo toco con el mouse por fuera de este cuadro gris del texto, pues el texto queda ahí asignado con ese tamaño. Yo voy a medir ese texto para que ustedes vean cuánto mide. Mire que cuando yo lo dibujé, el texto decía que iba a quedar midiendo, mire, 2.5. 2.5 ¿qué? 2.5 metros. Entonces, si yo lo mido, él me va a dar una altura. Ojo, la altura no es obligatoria en todos los AutoCAD. A mí me da 2.5, pero el suyo puede tener una medida distinta. Yo vengo y lo mido. Bueno, este está en minúscula, entonces mide un 80. Tendría que tener una mayúscula para que me mida seguramente los 2.5. Voy a cambiar una por mayúscula. Entonces vengo acá y mido de acá a acá y mide 2.5, 2.8, 2.5, porque pues medir un texto es difícil. Entonces mide 2 metros con 5 de altura el texto. Así está configurado, o viene configurado por defecto en mi AutoCAD. Pero la idea es poder configurar un texto, así como configuramos unas cotas específicamente para acotar, pues la idea también sería configurar un texto o varios tipos de texto de diferente tamaño que nos sirvan para poderlo aplicar en nuestra planta. Entonces iríamos
Siendo así, lo mejor es ir inicialmente a el comando anotaciones o anotate. Anotaciones, el tercer comando, que es el que me muestra todas las herramientas para acotar, desde cotas, dimensiones, centros, flechas, multiflechas, tablas, bueno, marcas y demás. Tiene una herramienta grande que es textos, la primera, y por ahí podré yo configurar un tipo de texto para que sea diferente y yo tenga el control. Tengo acá, bueno, vamos primero a mirar la diferencia entre, voy a hacerme por acá en un área blanca y vamos a mirar qué tenemos. Multitexto es la que aparece por defecto. Cuando yo abro el cuadro, me deja escribir y si le doy enter paso de renglón y puedo escribir un párrafo completo como tal. Puedo escribir como escribir en cualquier procesador de textos, dando enter y bueno, tendrá las herramientas de justificación y demás. Mire que cuando estoy escribiendo se abren todas las herramientas de texto, tipo de letra, color, justificación, izquierda, derecho, símbolos y demás. Y ese es el multitexto o multilínea de texto. Y texto simple entonces funciona de la siguiente manera. Yo voy a seleccionarlo acá. El tamaño igual ya está asignado, el tamaño del texto. Yo no sé qué tamaño tiene porque lo trae por defecto. Entonces hago en este caso una línea aquí en vertical. A veces tengo que hacer una en vertical y una en horizontal. Él me da la opción de empezar a escribir. Y yo voy a empezar a escribir. Le doy enter y aparentemente el texto es un texto en párrafo como la herramienta anterior. Pero cuando yo le doy, por ejemplo, aquí, doble clic para que se salga, va a empezar, entonces le digo escape, ahí me salió de este texto y quiere empezar a escribir otro. Entonces le doy escape para que suelte la herramienta. Y acá, bueno, me lo giró. Eso tiene que ver por cómo hago yo las líneas para empezar. Vamos a explicar ahí qué pasa. Si yo vengo acá, es que es una herramienta bastante como problemática. Vengo acá y le doy, mire, en este sentido y luego en este sentido. Entonces cuando escribo se supondrá que me lo dejará en horizontal, no me lo va a girar porque le di los dos sentidos. Escape acá y mire que se quedó ahora sí en horizontal, porque al principio tracé una línea en este sentido y luego sale como una línea proyectada amarilla y entonces lo trazo en un sentido y luego en el otro sentido y me marca ahí el texto. Parece un texto en párrafo, pero no es así. Miren que puedo tocar este y llevarme solo este, puedo tocar este y llevarme solo este, y puedo tocar este y llevarme solo este. Mientras que en el texto multitexto hago un cuadro y realmente eso sí es un párrafo que se mueve continuo hacia un mismo lugar y se edita de la misma manera. Aquí quedaron todos divididos de manera independiente y cada uno tendrá condiciones distintas. Pues esa sería como la diferencia entre el uno y el otro. Bueno, vamos a ver cómo podemos configurar, por ejemplo, que sería como lo más importante, pero cómo configuro yo uno que tenga un tipo de letra específico y una altura de texto específico. Entonces me voy a meter acá donde dice anotaciones y está la línea de texto. Me voy por esta flechita pequeña que se llama estilos de texto. Es como cuando entrábamos a los estilos de cotas. Entonces me voy por estilos de texto. Y ahí me va a aparecer pues qué estilos puedo o qué estilos tengo. Yo siempre voy a tener el estilo básico que es estándar. Entonces este estilo lo seleccionaría y a partir de este estilo crearía un nuevo estilo. Le digo nuevo y me dice qué estilo le vas a poner, qué nombre. Yo voy a poner, digamos, un texto que me sirva en escala 1 en 50. Entonces le digo texto. Texto escala 50 para pues verificar que me funcione o sea, como me dé una altura de texto que salga bien en los planos en escala 1 en 50. Y aquí le voy a dar una altura. Entonces al principio le voy a dar aquí por ejemplo 1 para que nosotros miremos qué pasa. 1, altura 1. Una unidad. Como mi unidad es el metro, será esa la altura que me salga ya.
Luego le voy a dar acá en Set Current para que como que cargue ahí bien, para que quede bien organizado, y cerrar. Entonces mire que aquí ya me aparece para seleccionar el estilo escala 1 en 50. Entonces voy a coger el texto escala 1 en 50. Voy a venir por acá, voy a hacer un cuadrito y voy a escribir la M. Voy a poner el 1, perdón, el 1. 1. 1 con el texto escala 1 en 50. Y voy a coger el estándar que había antes y le voy a dar 1 con ese. Entonces mire que aquí tengo dos unos, uno en el estándar que traía el AutoCAD normalmente y uno en el que yo configuré. Este mide 1,54, pues aquí dice 1,54 como altura, mire, en el estándar. Y este mide, si lo selecciono, que es texto de escala 1 en 50, pues lo voy a medir y yo le dije allá pues que diera como 1. Sí que debe procurar mantener esa condición. 99, pues 1 realmente. No importa lo que diga acá, pues a la final él me termina marcando lo que yo le haya puesto en la condición de la configuración del estilo. Entonces aquí me marcará 1. Ahora, lo que tengo que ver es pues que esto es una letra de 1 metro de altura. Si yo lo llevo al espacio, vamos a ver que es muy grande. Mire, es muy grande. Es muy grande. Todos sabemos que, o hemos visto por dibujo arquitectónico manual y demás, que 1 metro en escala 1 en 50 son 2 centímetros. Son 2 centímetros. O sea que ese texto, si usted quiere saber cómo sería el tamaño cuando imprima el plano, pues esas letras medirían, las mayúsculas medirían 2 centímetros de alto. Coja una regla y verifique, 2 centímetros serían así de grandes. Lo que obviamente para este planito en escala 1 en 50 pues es mucho. Así que yo puedo realmente bajarle más el tamaño a esto, teniendo en cuenta esa relación que yo acabo de hacer, la escala 1 en 50. Entonces, si 1 metro, aquí yo abro esto, si 1 metro, si yo lo divido por 50, me va a quedar midiendo 2 centímetros. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, si yo pongo 25 centímetros en el AutoCAD, que mida 25 centímetros la letra, entonces sería .25 dividido 2, 25 dividido 2, es que esto tiene acá, 25 dividido 50, es que me estoy equivocando yo, es 25.25 dividido la escala, .25 dividido la escala, que es 50. Me quedaría midiendo la letra 5 milímetros de altura. Entonces ustedes pueden verificar en una hojita de papel, pueden verificar ese tamaño, o sea, un texto que mida 5 milímetros de altura. Bueno, ese podría ya ser funcional. Entonces ya aquí lo que voy a hacer yo es nuevamente entrar al editor de estilos, buscar mi texto escala en 50 y aquí cambiarle de 1 a .25, aplicar, set current, close. Y este no cambia, es posible que este no cambie, pero vamos a tomar otra vez el texto, hacemos línea y escribimos, y este es más pequeño, mire, es más pequeño. Si lo medimos, mide 25. Si lo imprimimos en escala 1 en 50, él va a quedar midiendo 5 milímetros de altura, 5 milímetros de altura. Entonces, bueno, ese ya podría ser una configuración de texto que puede funcionar, aunque si nosotros lo verificamos todavía puede verse como muy grande. Vamos a mirar si en todos los espacios quedaría bien. Pues pongamos acá sala, por ejemplo. ¿Cómo dentro yo a editar uno con doble clic? Él me deja entrar, seleccionar y editar como en un editor de texto normal. Sala. Y acá ya miraríamos
si queda muy grande, muy pequeño, puede ser un poquito más pequeño. Yo creo que puede ser un poco más pequeño el que es para los nombres de los espacios, según las cotas, mire, según las cotas podría ser un poquito más pequeño. Entonces lo voy a dar editor de estilo otra vez y lo voy a bajar a punto 12, punto 15. Aplicar, set current, close. Recuerde que el que ya estaba ahí no cambia, hay que volver a escribir otro. Por eso es que es bueno configurar los estilos antes de empezar. Sala, listo, mire que eso tiene ya un tamaño más claro. Este que es de punto 15, ¿en qué tamaño saldría? En escala 1 en 50. Entonces si uno viene y dice punto 15 dividido 50 serían 3 milímetros, así que la altura de ese texto serían 3 milímetros en el plano. Y eso está bien, ¿sí? Sería casi un poquito más grande que la letra número 12 que uno pone en un escrito normal. En un escrito normal sería más o menos número 12. Si ustedes lo verifican en Word o en un texto normal de altura número 12, sería ese el texto como tal, es legible. Listo, entonces lo primero entonces es, resumen, hay dos tipos de texto. Texto en párrafo, que yo selecciono texto en párrafo, hago un cuadro y escribo dentro de ese párrafo y puedo cambiar de renglón con enter, voy escribiendo y tengo aquí todas las herramientas de configuración de si es centrado, si es justificado, si es demás. Tengo que seleccionar primero todo el texto para poderle aplicar una posición de estas como en cualquier editor. Y cuando finalizo me salgo y listo, mi grupo de texto lo puedo mover con cualquier herramienta y ponerlo en cualquier lugar. Y está esta herramienta que se llama texto en línea, que me escribe líneas de texto sencillas. Podríamos decir que para los nombres de los espacios usaríamos textos de nombres, letras sencillas, porque solo sala, comedor, cocina y demás. Pero a mí la verdad no me gusta mucho esa herramienta y me gusta más que los textos siempre tengan la posibilidad de convertirse o de crecer si es necesario. Y a veces este simple me complica eso. Entonces, primero hay dos tipos de texto. Segundo, hay que configurar un estilo de texto. Hay que entrar entonces por el text, aquí por el editor de estilos, esta flechita pequeña, seleccionar uno de los que esté allí y darle nuevo. Y cuando lo tengas, ponerle un nombre. Yo le puse texto escala 1 en 50, condicionarle un tamaño dependiendo de lo que acabamos de ver. Aquí además de eso también podrían, por ejemplo, cambiar el tipo de letra, ponerle otro tipo de letra. Yo no suelo cambiar el tipo de letra a Arial porque el tipo de letra Arial es la letra técnica por excelencia para un plano. En un plano las letras tienen que ser legibles, que no generen confusión. Y entonces Arial sería la que mejor presta esa funcionalidad. Bueno, hay regular, negrita, cursiva y demás. ¿Sí? El texto puede tener unas condiciones específicas o ser la regular normal. Y darle, recuerda, no olvide darle aplicar, set current, close, para que quede bien guardado. Luego de tener configurado el texto, entonces yo ya pasaría a nombrar los espacios que tengo que nombrar, que es como el objetivo, poner con ese texto los nombres de los espacios de mi planta. Voy a ir por mi texto, yo voy a coger multitexto, voy a abrir un cuadrito de texto. Recuerde que no importa el tamaño del cuadrito, al final el tamaño ya se lo dimos nosotros por el valor. Bueno, se me olvidaba verificar que aquí hayamos seleccionado nuestro estilo, porque mire que aquí está el estándar que venía por defecto, uno que se llama notativo y el que yo creé que se llama texto escala 1 en 50 tiene que estar aquí marcado para que funcione. Ah, y otra cosa, pues que lo ideal es que tenga una capa. Yo tengo textos, sí, por acá tengo capa de textos, mire, textos. Ahora me vuelvo a anotaciones, verifico que esté mi estilo de texto y vendría por mi texto y haría mi cuadro y escribiría sala.
¿cierto? Ya lo puedo mover. Si me queda muy grande esta cosita, esto, si le doy doble clic se van a dar cuenta el tamaño que tiene el cuadro. Entonces esto se puede reducir un poquito. Si lo reducen mucho, terminan cortando el texto. Es que quede más ajustado para que no, como no quede tan grande. Y puedo copiar, pues ya lo pueden repetir así, pero a mí me gusta uno por uno. A mí me gusta copiar este, fácil, control C, control V, y pego otro acá. Y vuelvo y control C, control V y pego otro acá. Y para no estar haciendo recuadros, sino que voy entrando y voy editando este. Comedor. Cocina. Aquí iríamos zona de ropas o ropas, vamos a ver así, ropas. Por acá pondríamos habitación, habitación, haría habitación acá. Recuerde, doble clic para editar. Habitación. Por acá sería el baño. Baño es muy largo, entonces acostumbramos a ponerle WC, que es un anglicismo traído de los Estados Unidos, que es como cuarto de baño. Water algo, ¿cierto? Eso traduce más o menos eso, no recuerdo bien. Sería el WC. Aquí copiamos y pegamos, por ejemplo, este de la habitación. Se puede pegar y ya puedo empezar a pegar los que sea necesario. También puedo copiar con la herramienta copiar. Venir aquí a Home, darle copiar, seleccionar lo que quiero copiar, Enter, coger este texto y eso es lo que me da la posibilidad de pegarlo repetidamente en varias partes. Tanto si tengo muchas habitaciones, voy pegando habitación, 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 habitación. Voy centrando un poquito. Aquí me faltaría, bueno, entonces ya podría, por ejemplo, tomar este mismo de WC. Le voy a dar copiar y lo tomaría y lo pegaría uno aquí, otro aquí. Escalas, pues eso tiene una acotación que después le ponemos. Aquí ponemos corredor. Corredor, terraza, zona de TV, sala de estar, bueno, como ustedes quieran. Puede ser aquí sala, copia y pegue este y voy a editar este, le pongo sala de TV. Si pasa esto, lo que deben hacer es ampliar el cuadrito para que no les quede como dividido en dos. Y ahí tenemos, por ejemplo, si tengo que habitación principal o algo, le puedo poner a esta habitación principal. A veces lo que ponemos es las siglas PPA. Y como se me pasó para abajo, lo voy a extender. Voy a dar aquí suprimir para que suba arriba. Porque era que el cuadrito yo lo había hecho pequeño, pero aquí ya es un texto más largo, entonces se pasa para abajo. Y ahí va quedando vestir, entonces, vestir, sala, baño, ¿no? Y le voy poniendo todos los espacios hasta que quede totalmente conformado con todos los elementos. Y así podemos poner muchos tipos de textos o nombrar todo lo que nosotros queramos o crear más notas técnicas y demás. Lo más básico es poner los nombres de los espacios y para eso fue que se creó este clic de video. Por ejemplo, aquí en la planta de techos que ponemos, nos llevamos un texto
y pondríamos, por ejemplo, cubierta en teja de barro, estructura en madera. Entonces pondríamos cubierta, estructura de barro, estructura en madera, teja de barro, puede ser así, puede ser tan complejo como nosotros queramos. Este lo podría yo creo que centrar, o sea, si lo selecciono todo y le doy centrado. No se le olvide que cuando yo le doy doble clic y entro a un texto, se me habilitan un montón de herramientas para darle características a ese texto. También podría poner canoas, bajantes y demás, pero por lo menos pongan cubierta, estructura en madera, teja de barro. Y esa, bueno, la idea del video era ese, que a través de la necesidad de poner los nombres de los espacios aprendiéramos el funcionamiento de la herramienta texto, tanto el texto multilínea como el simple. Para el simple no hay que configurar otro estilo, es decir, si yo pongo acá el estilo que yo cree, se aplica para los dos y va a funcionar en los dos. Y yo lo tengo en una capa y me sale verde, pero podría darle un color específico si yo quiero como tal. Cuando yo entro a él, nos damos cuenta que en las herramientas de edición yo le puedo cambiar al color a un texto específico, o el texto o el tipo de letra a uno en específico, o si es negrita o no, como tal. Bueno, entonces el objetivo de este video es ponerle el nombre a los espacios de la planta para que aprendamos a manejar la herramienta texto. Y así ya nos veríamos en un siguiente clip donde miraríamos lo que es ambientación, una ambientación básica con sombreado para los baños y las zonas húmedas. Así que nos vemos más adelante en otro clip.